para mí realmente un placer, un honor, un gusto poder estar compartiendo con ustedes esta mañana algunas ideas sobre el tema cambiario en Venezuela. Quiero decirles que me une a Venezuela, claro, todos los afectos y todas las relaciones de haber nacido ahí, de haber crecido ahí, de haberme desarrollado ahí como profesional. Pero me une en particular un enorme afecto a Liesa, en el cual pasé casi 10 años, entre el año 85 y el año 94, en que me vine a Estados Unidos. De hecho, estuve asociado, era profesor de Liesa en el periodo en el que estuve en el gobierno, y di mis clases mientras era ministro y demás, de modo que es una organización a la que le tengo muchísimo afecto y me alegra mucho que me hayan pedido que comparta estas ideas con ustedes. Lo que ha pasado en Venezuela en el último año es realmente muy inusual. El tipo de cambio hace un año estaba un poco por encima de los 10 bolívares por dólar en el mercado negro, cuando el oficial estaba, como sabemos, a 4.30. Y ahora, 12 meses después, me acabo de meter en el dólar paralelo, dólar today, y el dólar en Cúcuta está a 47. Entonces pasó de algo así como de 10, algo así como 47, a pesar de que ayer o anteayer se hizo la subasta del SICAD y el dólar en Cúcuta no se dio por enterado. Entonces revisé en mis bases de datos cuántas veces ha ocurrido en la historia de la humanidad una situación en la que la moneda se ha depreciado, digamos, 400%, sin que la inflación pasara del 100%. De hecho, la inflación el mes pasado, anualizada, fue del 68%, o sea, el 4,4%, así que anunció el gobierno, significa 68% anual. Bueno, déjeme decirle que en la historia de la humanidad, pues, estas situaciones donde la moneda se ha depreciado tanto, sin que la inflación pasara del 100%, pues ocurrió en Ghana en el año 84, en Irán en el año 93, en Irak en el año 2003, en medio de la invasión americana, en Nigeria en el año 99, en medio del colapso del precio del petróleo que bajó, como sabemos, a 8 o 9 dólares, en Polonia en el año 79, en medio de la crisis de la revolución de solidaridad, las protestas, etc. En Serbia en el año 2000, en medio de la guerra de Serbia. De modo que estamos hablando de un fenómeno realmente inusual. Esta cosa que ha pasado en Venezuela en los últimos 12 meses no pasa con frecuencia en el mundo. Y esto se debe en parte a lo inusual que es el régimen cambiario venezolano. Hace 22 años, y me cuesta decirlo porque dicen que 20 años no es nada, pero bueno, creo que es un poquito más que nada, pero hace 22 años publiqué mi primer paper sobre el tema de regímenes de cambio múltiples, la idea de que hay más de un tipo de cambio. En esa época habían muchos países que tenían regímenes de cambio múltiples y yo terminé publicando 2 papers sobre esa materia. Hoy prácticamente no quedan países con regímenes de cambio múltiples. Revisando el mundo, pues me encuentro que hay regímenes de cambio múltiple ahora en Argentina, en Cuba, en Irán y en Bielorrusia. Y más o menos para de contar. Y me parece que la relación intelectual entre estos 5 países, Venezuela, Argentina, Cuba, Irán y Bielorrusia, me parece realmente sorprendente que se haya pasado también al campo, pues, de la política cambiaria. Pero debo resaltar que ni en Nicaragua, ni en Ecuador, ni en Bolivia hay tipos de cambio múltiple. Ahí hay un solo tipo de cambio, sin restricciones a los movimientos de capitales, un solo tipo de cambio. Con Daniel Ortega, con Correa, con Evo Morales, hermano del alma, lo que sea, pero un solo tipo de cambio, nada de esta cuestión de Cadivi y el resto de las cuestiones. Ahora, esta situación
de que se haya depreciado el bolívar de 10 a 47, a pesar de una devaluación del oficial del 4.30 al 6.30, que normalmente en épocas anteriores siempre se traducía en una caída del dólar oficial, de hecho, del dólar paralelo. De hecho, por ejemplo, cuando se hizo la devaluación, el día que se anunció la devaluación de 4.30 a 6.30, el mercado negro estaba en 18. Y cuando se anunció la medida, de 18 pasó a 20 y pico. Y ahora lo tenemos, como decía antes, en 47. Y esto está ocurriendo en un contexto internacional en el cual no solamente está el barril del petróleo por encima de 100, sino que el grueso de los países de América Latina han estado luchando contra el exceso de ingresos de capitales, contra el exceso de fortalecimiento de su moneda, lo que en su momento al ministro de Hacienda de Brasil llamó la guerra de monedas, que está causando una sobrevaluación del real. En este contexto, en Venezuela está ocurriendo esta pérdida de valor súper acelerada del precio de su moneda. De hecho, esta reciente crisis de los países emergentes que ocurrió a partir del anuncio de Ben Bernanke de que iba a empezar a apretar un poco la política monetaria en Estados Unidos, llevó a una devaluación histórica, récord, etcétera, del 25% en Brasil. Y eso a la gente le parece como una cosa, un movimiento muy grande. Pues bueno, eso es nada comparado con cuánto se ha movido el bolívar en el mercado negro en los últimos 12 meses. ¿Qué ocurre? ¿Qué explica esta situación? Entonces, para entender mejor esto, es bueno comprender qué es lo que hace especial al régimen de cambio venezolano. Para eso vamos a contrastarlo con los dos regímenes típicos de manejo del tipo de cambio. Uno es tipo de cambio fijo. Y con tipo de cambio fijo, la cantidad de dinero que hay en la economía la determina la gente, la determina el público. Si el gobierno trata de imprimir más dinero de que el público quiere, el público agarra el dinero que sobra y le dice al Banco Central, mira pana, aquí este dinero yo lo quiero en dólares, pásame los dólares. Y eso hace que el dinero que excedente que trata de emitir el Banco Central se traduce en una pérdida de reservas y termina existiendo en el mercado nacional la cantidad de dinero que quiere el público. Es un ajuste automático, se contrae la oferta monetaria porque caen las reservas internacionales, porque el público no quiere más dinero que el que quiere tener. Para uno en un régimen de cambio fijo, poder sostener la estabilidad de ese régimen necesita disciplinar la cantidad de dinero que emite el Banco Central, el crédito interno que da el Banco Central, o esto que llaman la emisión inorgánica de dinero. En un régimen así, el gobierno determina el tipo de cambio, pero no fija el nivel de reservas internacionales. O sea, como siempre en un mercado, hay un precio y una cantidad, uno puede determinar o el precio o la cantidad, pero no los dos. Con tipo de cambio flexible, el Banco Central puede definir el nivel de reservas internacionales con las que se quiere quedar, pero el tipo de cambio lo define el mercado. El Banco Central puede decir con cuántas reservas se quiere quedar, puede decir cuánto dinero quiere emitir, pero no puede decir cuál va a ser el tipo de cambio. Si el Banco Central emite demasiado dinero, el tipo de cambio se deprecia hasta que, digamos, la gente conteste de tener el dinero que emitió el Banco Central, porque ya la opción de comprar dólares se les volvió más cara. En Venezuela, un régimen de cambio flexible tendría la ventaja adicional de que además de este mecanismo automático de estabilización vía precios, una depreciación mejoraría las cuentas fiscales, reduciría la emisión inorgánica o emisión de dinero por parte del Banco Central y estabilizaría automáticamente el cambio aún más rápido. Ahora veamos, en ambos de estos sistemas, con tipo de cambio fijo o con tipo de cambio flexible, hay un mecanismo de autorregulación, un mecanismo de feedback automático, en que el Banco Central
o el gobierno pueden tomar decisiones en un ámbito, pero el mercado determina las consecuencias en otro ámbito. Con tipo de cambio fijo, la emisión inorgánica de dinero se traduce en pérdida de reservas. Con tipo de cambio flexible, la emisión inorgánica de dinero se traduce en una depreciación del tipo de cambio o incluso, como sería el caso de Venezuela, en esa depreciación del tipo de cambio llevaría a un menor déficit fiscal y una menor emisión inorgánica de dinero. Entonces, estos son sistemas que se autorregulan. Bajo estos sistemas, ¿qué es lo que produce las crisis cambiarias? Bueno, lo que produce las crisis cambiarias es la necesidad de emisiones inorgánicas de dinero. La necesidad que el Banco Central salga a prestarle dinero que no tiene a gente que lo necesita, haciendo funcionar la maquinita de hacer dinero. ¿De dónde vienen esas necesidades de emisión inorgánica? Bueno, a veces vienen porque hay un gran déficit fiscal, alguna crisis fiscal, a veces, por ejemplo, generadas porque cae el precio del petróleo, el precio de exportación de los países, que deja la situación fiscal muy comprometida, o porque se genera una crisis bancaria y tiene que hacer el Banco Central hacerse el macho de decir, no, yo voy a resolver este problema, yo voy a financiar a todos los bancos, y al hacerlo le dice al mercado, yo voy a estar emitiendo mucho dinero inorgánico, y el mercado dice, ¿sabes cómo es la cosa? Yo ese dinero no lo voy a querer porque va a perder de valor, déjame convertirlo en divisas. Eso es más o menos lo que ocurrió con la crisis bancaria del año 94, en el primer año de la presidencia de Rafael Caldera. El régimen de cambio múltiple, que es probablemente una de los callejones sin salida más grandes que se han inventado, porque los callejones sin salida tienen esta cuestión de que mientras más uno avanza en ellos, más hay que echar para atrás después. Pero bueno, en este régimen de cambio múltiple se trata de generar una situación en la cual el Banco Central puede tanto controlar el tipo de cambio, porque fija el tipo de cambio oficial, y además pretende controlar el nivel de reservas. Quiere decir que trata de controlar en ese precio, en ese mercado, tanto el precio como la cantidad. Y sabemos que, bueno, si uno determina el precio, el mercado determina la cantidad. Si uno determina la cantidad, el mercado determina el precio. Pero uno no puede determinar los dos porque de entre medio está la voluntad de los demás. De modo que la diferencia entre las reservas que el Banco Central quiere vender y las que el mercado quisiera que le vendieran al tipo de cambio oficial se va a reflejar en este dólar paralelo. ¿Qué determina el dólar paralelo? En el fondo, lo que determina el diferencial con el dólar paralelo es la cantidad de emisión inorgánica de dinero que haga el Banco Central y la emisión inorgánica del dinero que el público cree que el Banco Central va a tener que hacer en el futuro. Esas son las dos variables que determinan el tipo de cambio paralelo. Lo que el gobierno emite como emisión monetaria y lo que el mercado anticipa que va a tener que seguir emitiendo en el futuro. ¿Por qué se depreció tanto el bolívar, supuestamente, irónicamente, el bolívar llamado fuerte en estos últimos 12 meses? Bueno, porque el gobierno ha tenido un déficit fiscal muy grande. El profesor del IESA, estudiante mío ahora aquí en Harvard, gran amigo Miguel Ángel Santos, se dedica a mirar bien los números de Venezuela y él me ha dicho que su mejor estimado del déficit del sector público consolidado del año 2012 fue algo así como 18% del PIB. 18% del PIB es así como infinito. Los países en medio de una catástrofe económica no tienen déficit del 18% del PIB. En el peor momento de la crisis económica americana, con una política de estímulo fiscal para hacer frente a la crisis, el déficit llegó así como a 11% del PIB. En el peor momento de la crisis española llegó algo así como al 11% del PIB. Pero 18% del PIB sin crisis, con el barril a 100, eso, en esas circunstancias uno no ha visto nada. Yo estoy asesorando al gobierno de Kazajstán. El gobierno de Kazajstán el año pasado tuvo un superávit fiscal de 7,7% del PIB. Y este año me dice Miguel Ángel Santos que el déficit está en algo así como 15% del PIB.
Entonces, el gobierno tuvo un déficit fiscal muy grande. ¿Y cómo lo financió? Bueno, el gobierno perdió acceso al financiamiento internacional. Perdió el acceso al financiamiento internacional porque Venezuela es un país que el riesgo país está como en 1000 puntos básicos, y con 1000 puntos básicos de riesgo país el mercado, o sea, está anticipando una quiebra inminente que el país no va a pagar, etcétera, y es muy difícil salir a emitir bonos en ese contexto. Entonces el gobierno se financió principalmente con una gran emisión monetaria. De modo que el mercado vio ese gran déficit fiscal, vio esa gran emisión monetaria, vio que no había nada que iba a cambiar esa necesidad de grandes emisiones monetarias. Entonces vio que no solamente es emisión monetaria hoy, sino que también va a seguir siendo mañana. Y por eso es que colapsó el tipo de cambio de la manera como colapsó. De modo que este asunto estaba en cierto sentido cantado. Ahora, el régimen de cambio múltiple tiene varias razones que lo hacen particularmente inestable. Y estas causas son de dos tipos. En primer lugar, requiere asignar administrativamente las divisas. Hay que decir a ti sí, a ti no, a ti tanto, a ti cuánto, sí o no. De modo que uno no usa el mecanismo de mercado para asignar más eficientemente las divisas. Y como el diferencial es tan grande, la gente realmente no tiene incentivos en usar las divisas para ampliar la oferta de bienes internos, porque no hay ningún uso de esos recursos más rentable que sobrefacturar. Y eso es como que a la economía, pues de esos dólares que le vendieron al sector privado, esos dólares no sirvieron para aumentar, una parte de esos dólares no sirvieron para aumentar la oferta de bienes, porque no hay nada más rentable que embolsillarse esos dólares, no usarlos para ampliar la oferta de bienes. Además de eso, está un tema un poco más sutil que era parte de estos papers que había escrito yo hace 22 años y hace 19 años. Y es que como el gobierno deja el tipo de cambio oficial fijo y esta emisión monetaria y esta escasez de dólares suben la inflación, entonces el gobierno sigue vendiendo los dólares del petróleo al mismo tipo de cambio, pero la inflación hace que los maestros se vuelvan más costosos. Y entonces esto es lo que lleva a que si uno fija el tipo de cambio y administra el régimen, pues los dólares del petróleo valen lo mismo, los maestros valen cada vez más y el déficit fiscal se expande naturalmente. Y eso es lo que ha llevado a este fenómeno que en algún momento Miguel Rodríguez, también antiguo profesor del IESA, bautizó como el canguro peg. O sea que no es que había un crawling peg donde el tipo de cambio se depreciaba gradualmente, sino que estos son saltos de canguro donde el tipo de cambio pasa de 2.15 a 4.30, a 6.30, se pega estos grandes brincos, porque esos tipos de cambio fijo son incompatibles, son insostenibles con las dinámicas que genera este régimen de cambio múltiple. Entonces viene la pregunta, bueno, ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer para controlar el dólar paralelo o para unificar y que ese tipo de cambio no se mueva mucho? En primer lugar, lo que hay que hacer es reducir el desbalance entre el dinero inorgánico que se emite y los dólares que el gobierno es capaz de vender. Entonces, para hacer eso, aquí van una serie de medidas. En primer lugar, reducir el gasto externo del Estado. Porque si el gobierno reduce su gasto externo, le van a quedar más dólares para vender en el mercado. ¿Qué cosas hay de extrañas en el gasto externo del Estado? Bueno, primero que regala el petróleo, como 300.000 barriles o así, me dicen Ricardo Villasmil, Miguel Ángel Santos y otros amigos venezolanos, Francisco Monaldi, que también está por aquí en Harvard, profesor del IESA también, igual que Ricardo Villasmil. Bueno, que se están regalando como 300.000 barriles diarios de petróleo. Segundo tema. Bueno, los Sukhois y los submarinos rusos. Hubo un asunto muy extraño de por qué es que en el mes de enero, si bien se vendieron menos dólares al mercado, aumentaron mucho las importaciones a principio de año porque aumentaron mucho las importaciones supuestamente oficiales.
dicen las malas lenguas que tiene que ver con estos pagos, que de hecho parte de esos pagos se hicieron con plata de los chinos, lo cual molestó muchísimo a los chinos e hizo que, digamos, la calidad de la relación financiera con China se deteriorara muy sensiblemente y los chinos ahora le tengan una rienda muy cortica a este gobierno. Y la tercera cosa es que nosotros hemos estado pagando con dólares a gobiernos extranjeros, cosas que no teníamos por qué haber pagado con dólares a ningún gobierno extranjero, que es el caso de los pagos a Bielorrusia y a los chinos y demás de la Gran Misión Vivienda. Entonces, gasto externo del Estado es una gran variable de acción. Segundo, habría que mejorar expansivamente los ingresos. O sea, cuando uno dice, bueno, si uno va a subir los ingresos fiscales, eso va a generar una recesión porque es una política fiscal contractiva. Pero eso es, si uno lo único que hace es subir los impuestos y punto. Pero si uno lo que hace es eliminar los obstáculos a la producción, eliminar las trabas que impiden que el país produzca más, pues en ese caso la producción va a subir, los ingresos van a subir, la gente va a pagar más impuestos y entonces se va a poder cerrar el déficit fiscal en un ambiente de expansión. Bueno, nosotros hemos visto el desastre que ha ocurrido con la producción de petróleo, con la producción de cemento, con la producción de aluminio, con la producción de acero, con todas las demás empresas nacionalizadas. Hemos visto las consecuencias que tiene para la producción la asignación administrativa de divisas, que hace que se usen las divisas ineficientemente, que no les lleguen a los que pudieran haber aumentado la producción, que si se la dan a los que pudieran haber aumentado la producción, no quieren aumentar la producción por las cosas que le dije anteriormente, que no hay nada más rentable que sobrefacturar y darse los reales. Y finalmente, en materia de una reducción, una mejora de ingresos, tenemos que tomar en cuenta el hecho de que este país está gastando algo así, como unos 20.000 millones de dólares en el subsidio a la gasolina. O sea que el país está gastando muchísimo más de lo que está gastando en educación o en salud en el subsidio de la gasolina. Y no es porque el gobierno se dijo, déjame ver cuál es el subsidio óptimo de la gasolina que tenga el mayor impacto social. No, no. Sencillamente que cuando tomó posesión Hugo Chávez Frías de la presidencia de la República, él heredó un precio en bolívares de la gasolina y nunca lo tocó. En esa época el tipo de cambio estaba como en 470 cuando él tomó posesión y ahora está en 47. Es decir, pasó de 470 a 47.000. Quiere decir que el tipo de cambio se depreció por un factor de 100. Y a pesar de que el tipo de cambio se depreció por un factor de 100, y bueno, además subió el precio del petróleo, nunca encontraron razones para mover ese tipo de cambio. Entonces ahora estamos importando gasolina, etcétera, la estamos pagando a precio full de mercado para vendérsela a los venezolanos a un precio ridículo. Tercero, entonces bueno, tenemos menos gastos en dólares del gobierno, implica más posibilidad de vender dólares al mercado local. Tendríamos más ingresos y por lo tanto menos déficit fiscal. Pero el déficit fiscal que surgiera se pudiera financiar con recursos externos si el resto del mundo pensara que este gobierno está en una dirección sostenible. En una dirección sostenible que, como les decía, hoy no lo creen porque el mercado hoy le presta a Bolivia a 4,8%, le presta a Nigeria al 5% y está transando los bonos de Venezuela con un rendimiento de más del 12%. Quiere decir que los mercados consideran que Venezuela no es de fiar, no se le puede prestar y entonces el gobierno no ha podido financiar el déficit que resultara con emisión normal en dólares. Otra cosa que podría ocurrir es que si de pronto surge confianza inversionista, pues entonces la gente que tiene todos estos dólares fuera diría, caramba, Venezuela tiene un potencial tan grande que yo quisiera entrar en ese país y para entrar en ese país tengo que traer dólares y vender dólares, lo cual también aumentaría la oferta neta de divisas. En este momento
esos dólares no tienen forma legal de entrar por ningún lado. Y esto en parte lo que quiere decir es que, como siempre se ha dicho, que no es particularmente útil cerrar la puerta del corral cuando todas las gallinas están afuera. Y eso es más o menos la situación actual. Digamos, ha habido una salida masiva de capitales de Venezuela en todos estos años, de modo que el grueso de las gallinas están afuera y no quieren regresar porque no hay confianza inversionista. ¿Y por qué los inversionistas no tienen confianza? Bueno, yo diría que la razón principal es que todos los inversionistas del mundo saben que los gobiernos mienten. Que los gobiernos mienten, eso es algo universal. Pero hay muy pocos gobiernos que se creen sus propias mentiras. Y este es el caso del gobierno de Venezuela. Es un gobierno que se cree sus propias mentiras. Es un gobierno que no cree que lo que está ocurriendo es consecuencia o tiene algo que ver con una errada política económica, sino que viene de estos pajaritos preñados de cuestiones imaginarias que ven que es una guerra económica y que lo que necesitamos es un alto mando militar de la economía, etcétera, para luchar contra esta guerra económica. El punto que, no sé, hace un par de días José Vicente Rangel anunció en su programa que hay un plan fascista para destruir la economía venezolana, que yo creo que no sé exactamente lo que él quiso decir, pero si lo hay ese plan, creo que está siendo administrado con mucha eficacia por Rafael Ramírez, por Jorge Giordani y por Nelson Merentes. De modo que lo que nos está pasando no es tan mágico, no es tan raro, no es tan inexplicable, tiene remedio, el grueso de los países lo han remediado y es cuestión de que los venezolanos tomemos control de nuestra situación, rescatemos las oportunidades y generemos un sendero de crecimiento para nuestro país. Muchísimas gracias.